Hola, bienvenidos. Bueno, vamos a arrancar la clase de álgebra de Boole, que es la unidad uno de este curso de matemática para la Tecnicatura Universitaria en Programación. Eh, Les cuento un poquito que vamos a hacer un recorrido por la temática que nos ataña la primera semana. La unidad está dividida en 2 semanas, por lo cual se va a ir habilitando el material a medida que vayan incorporándose los temas. Esto mismo le va a pasar en el resto de las unidades. Les cuento que el álgebra de Boole es fundamental para interpretar circuitos y asociarlos a proposiciones. Voy a compartir pantalla a los efectos de mostrarles la presentación. Bien, como les decía, la unidad temática número uno, que es el álgebra de Boole, vamos a ver los fundamentos del álgebra de Boole y circuitos lógicos. ¿Qué es el álgebra de Boole? Es una rama de las matemáticas que se utiliza para representar y simplificar expresiones lógicas fundamentales en circuitos digitales. Nosotros tenemos la relación del álgebra de Boole con la lógica proposicional, que es aquella que nos indica que si pasó algo, le tenemos que dar un valor de verdad a eso, si es verdadero o falso, y cómo hacemos para relacionarlo con las matemáticas y especialmente con la electrónica. Bueno, ustedes acá a la izquierda tienen un circuito digital, en este caso que tiene 3 entradas, A, B y C. Resulta que de acuerdo a cómo sean esas entradas, nosotros vamos a poder armar una tabla de verdad y esa tabla de verdad va a poder ser simplificada mediante una herramienta que se llama mapa de Carnot, que lo vamos a ver en la segunda semana. Ahora, ¿por qué vemos esto? Bueno, lo vemos fundamentalmente porque las computadoras no entienden una frase en particular, sino que los microprocesadores y los circuitos manejan tensiones altas y tensiones bajas. Esas tensiones o esas corrientes las podemos asociar a ceros o unos. Eso lo van a ver en otras materias, en arquitectura y en el resto de la carrera seguramente van a volver a trabajar sobre este concepto, pero nosotros en matemática vamos a tratar de relacionar justamente el álgebra de Boole con lo que son los circuitos digitales. El álgebra de Boole fundamentalmente se basa en 3 operaciones, que son la conjunción o AND, la disyunción, que se le denomina OR, y la negación, que es el NOT. El AND es como un y cuando hablamos con proposiciones. Pasa esto y pasa lo otro. Entonces, le damos un valor de verdad o no a esa expresión. La disyunción es un o, pasa esto o pasa aquello, y le damos un valor de verdad a toda esa proposición. Y la negación es simplemente darle el valor contrario a la proposición sobre la cual estamos trabajando. Variables y valores de verdad. Bueno, las variables booleanas solo pueden tomar dos valores. Uno, que lo asociamos con la opción verdadero, y cero, que lo asociamos con la opción falso. Estas presentan estados en circuitos electrónicos, como yo les comentaba recién, cuando nosotros, por ejemplo, queramos hacer un programa para que maneje un lavarropa, bueno, el lavarropa no va a entender una orden hablada en lenguaje coloquial, como podemos hablar entre nosotros, sino que va a entender un cero o un uno, una tensión alta o una tensión baja en alguno de las entradas de sus microprocesadores. Bueno, las operaciones booleanas básicas. Primero tenemos la conjunción o el más, ¿bien? Donde el más suma ambas entradas y, por ejemplo, si las dos entradas son ceros, tengo un cero. Si una de las dos entradas es un uno, como en estos dos casos que están en el medio, la salida va a ser un uno. Y cuando ambas entradas son verdaderas o un uno, la salida es un uno. La disyunción o el OR, cuando ambas entradas son cero, tengo un cero. Cuando una de las dos entradas son ceros, es un cero. Y solamente va a ser un uno cuando ambas entradas son un uno. Esto lo vamos a ver ahora en unos minutos, asociado a circuitos.
Las tablas de verdad. ¿Qué son las tablas de verdad? Son tablas donde yo voy a darle valores a las variables y voy a tomar una determinación a partir de esos valores. Estas tablas de verdad, fíjense en que acá las tengo en esta fila, ¿sí? La tabla de verdad de AND, que yo les decía que va a ser verdadero solamente cuando son verdaderas ambas. Fíjense en que acá abajo está asociado a un circuito en serie donde para que la corriente pase desde el inicio hasta el final, ambas llaves tienen que estar cerradas. Bien, si una sola de las llaves está abierta, la corriente no pasa. Lo observo en este circuito. Acá las dos llaves están abiertas, acá solamente la llave A está abierta, acá solamente la llave B está abierta y solamente en el último caso ambas llaves están cerradas. El abierto o el cerrado lo identifico con un 1 o con un 0. En cambio, el OR está asociado a un circuito en paralelo. Fíjense en que acá, para que la corriente pase desde el ingreso hasta el final, alcanza con que una sola de las dos compuertas esté cerrada. Por lo cual, si voy a la tabla de verdad, fíjense que cuando las dos compuertas están abiertas, la corriente no pasa. Cuando una de ellas está cerrada, la corriente pasa y obviamente cuando las dos están cerradas, también la corriente pasa. Bueno, estas AND y OR son las compuertas más utilizadas, ¿sí? Acá tengo el dibujo con que se lo asocia a cada una de esas compuertas o el símbolo con que se los asocia. También puedo tener estos símbolos que figuran acá, que en alguna bibliografía los pueden encontrar. Después tengo XOR o OR exclusiva, que es el mismo dibujo pero con una línea anterior, ¿bien? Donde tengo un circuito de este estilo en una combinación de paralelo y serie. Bien, bueno, la tabla de verdad que se va construyendo es esta que ustedes tienen acá. Tengo el inversor, el NOT, que es simplemente una compuerta que lo que entra se invierte y sale invertido en la salida. Si tengo un cero sale un uno. Si tengo un uno sale un cero. Luego tengo las compuertas no AND o NAND y NOR, que son las compuertas AR, AND y OR negadas. En ese caso se marcan con un simbolito acá a la salida, un punto, que me va a indicar que es la negación de la tabla de verdad del AND y la negación de la tabla de verdad del OR. Los circuitos son estos que figuran de acá debajo. Ahora, cuando yo tenga una función asociada a una temática que yo esté trabajando, necesita generalmente simplificarla para poder ahorrar en el circuito y en la cantidad de compuertas que tengo que utilizar. Para eso se aplican reglas están reglas como la regla conmutativa, asociativa, disyuntiva, identidad, etcétera, que son propiedades del álgebra de Boole. Las vamos a ver a continuación. Tengo la regla conmutativa. Si yo tengo un valor A y un valor B, es lo mismo que decir que tengo el valor B más el valor A. O sea, el orden de los términos no afecta al resultado. Una propiedad asociativa con respecto a la suma y asociativa con respecto al producto. Una propiedad distributiva, una propiedad de identidad. La identidad me dice que el cero es el neutro para la suma y el uno es el neutro para la multiplicación. Una propiedad de anulación, ¿sí? Simplemente cualquier valor que tengo, cualquier valor sumado con uno da uno y cualquier valor multiplicado por cero da cero. Tengo la propiedad del complemento. Si yo tengo A más A complemento, eso es igual a uno. Si tengo A por A complemento, eso es igual a cero. La propiedad de idempotencia, la propiedad de absorción, la propiedad involutiva y las leyes de De Morgan, que estas van a ser fundamentales porque me expresan la relación entre el OR y el AND a través de la negación. ¿Por qué son tan importantes? Porque
los microprocesadores o la electrónica en general muchas veces viene con compuertas de un determinado tipo y yo necesito que mi función se adapte a ese tipo de compuertas que trae el microprocesador, por lo cual posiblemente pueda tener una función asociada a las sumas y necesite pasarla a producto o una función asociada a los productos y necesite pasarlo a la suma. Las leyes de De Morgan, ¿qué me dicen? Me dicen que A por B negado, el negado, esto puede estar como un asterisco acá arriba, puede estar como una línea, bien, lo van a ver escrito de distintas formas. En la bibliografía que ustedes tienen en el material teórico, está explicada las distintas formas en que ustedes pueden llegar a encontrarlo. O sea, A por B, todo negado, es igual a A negado más B negado. Fíjense cómo me convierte un producto en una suma. Y esta otra propiedad que está debajo me dice que A más B negado es igual a A negado por B negado. O sea, me convierte la suma en un producto. Me ayudan a transformar y simplificar expresiones booleanas. Perdón. Acá tienen, yo tengo A y B, A por B. Esto va a salir A por B, el resultado, y acá lo niega. Bien. Y acá tengo A más B, y si lo niego, me va a salir el resultado negado acá. Que es lo mismo, me dice en este caso, que en el primer caso de arriba, yo hubiese negado las variables al principio y simplemente las sumo después. Y acá primero las sumo y las niego, primero las sumo y después las niego, que es lo que tienen acá arriba, y eso es igual a que si primero las niego a ambas y después las multiplico. Lo que me está diciendo es que este circuito es igual que este y este circuito es igual que este. Y eso es el gran avance con las leyes de De Morgan para simplificar circuitos. Circuitos en serie y en paralelo, esto lo vimos en la dos filminas anteriores, pero el circuito en serie, la corriente fluye solo si todos los interruptores están cerrados. En el paralelo, OR, la corriente fluye si al menos un interruptor está cerrado. Yo acá tengo la tabla de verdad de la compuerta AND, bien, que es la que está arriba, y fíjense en que para que la corriente pase desde el inicio hasta el final, yo tengo que cerrar los dos interruptores. Cuando cierro los dos interruptores, cada interruptor va a tomar el valor uno, que es solamente la fila que está debajo. En cualquier otro de los casos que el interruptor tome el valor cero, o sea, que esté abierto, la salida no va a tener corriente. Entonces, así es como asocio una tabla de verdad a un circuito. Acá debajo tengo el OR, que es la suma, y para que la corriente pase desde la entrada hasta la salida, alcanza con que solo una de estas dos esté cerrada. Por eso, cuando las dos están abiertas, que es la fila de arriba, la salida es cero, pero en cualquiera de los otros casos, la salida es un uno. Representación con compuertas lógicas. Bueno, estas son los tres representaciones gráficas con las cuales yo me voy a encontrar generalmente y con las cuales voy a tener que trabajar para lograr hacer un circuito lógico asociado a una función. Ejemplo, un circuito lógico. Bueno, se muestra un circuito básico y su expresión booleana correspondiente. Bueno, acá ya tenemos, fíjense que tenemos distintos tipos de compuertas, ¿bien? Y tengo una función que en este caso lo llamo Q, y que es A por B más B por C, todo por B más C. ¿Y qué es esto? Bueno, en realidad es un ejemplo práctico de una función que podría ser una función que maneja algún tipo de circuito, puede ser un lavarropa automático, puede ser una tostadora, puede ser algo de domótica en una casa, etcétera, donde yo tengo A, B y C que son entradas. Entonces, estas entradas pueden estar asociadas a sensores, que me dice que se llenó de agua el lavarropa, me dice que se prendió la luz del baño, me dice que la temperatura en la pieza es de tantos grados. Entonces yo en función de esas entradas
a través de estas compuertas lógicas, tomo, o sea, va a haber una salida, un uno o un cero, que lo que va a hacer ese uno o ese cero es disparar algún dispositivo que yo necesite disparar, por ejemplo, para que deje de llenarse el lavarropas o para que baje la temperatura, le mande una señal y baje la temperatura de la habitación prendiendo un aire acondicionado o cualquier otra necesidad que yo tenga. Para esto es que se utilizan estas compuertas lógicas y esa es la función de una expresión de este estilo. Bueno, se usan en computadoras, sistemas digitales, automatización, electrónica en general. Yo recién les mencioné algunos ejemplos, pero si ustedes googlean y los invito a hacerlo, van a encontrar muchísimos ejemplos más. Bueno, el álgebra de Boole es clave para entender los circuitos lógicos. Sus reglas nos permiten diseñar y simplificar sistemas electrónicos. Y en la siguiente semana veremos cómo simplificar estas expresiones y optimizar circuitos. Nosotros, a lo largo de a lo largo de esta unidad. Vamos a tratar de interpretar un poquito qué hacer y cómo hacer con todo esto que vimos hoy. Pero bueno, les agradezco haber llegado hasta acá. Los invito a que ahora vayan a las lecciones, ya que en las lecciones está todo esto que vimos, pero con algunos datos más. Esto que hicimos recién fue una guía como para que ustedes tengan una hoja de ruta de cómo leer esa lección, pero la idea es que ustedes hagan la lección. Posteriormente vayan a la unidad donde está el material teórico, que son apuntes, básicamente muy sencillos, muy básicos, como para que ustedes vayan buscando información. En la página también hay bibliografía recomendada, que el que quiera profundizar un poquito más en la temática puede hacerlo. Y obviamente estamos en un mundo totalmente comunicado. Ustedes pueden entrar en YouTube, entrar en alguna de las inteligencias artificiales que vamos a usar posteriormente en las semanas de integración y empezar a interactuar sacándose todas las dudas, preguntando cosas. Y bueno, no duden en consultar a sus tutores con respecto a las inquietudes que tengan. Y bueno, muchísimas gracias. Nos vemos.